¿Qué tal? Espero se encuentren muy bien. Y bien, a petición, pues vamos a explicar de manera muy general, muy concisa, la estructura celular. Bueno, primeramente hay que partir de esta pregunta a manera de consejo o de tip o de truco de magia, es cómo entender la estructura y la función celular. Si bien muchos de ustedes van a áreas médicas o biomédicas y les solicitan algunos temas muy específicos dentro de lo que es la estructura celular, es importante comprender el origen y el por qué las estructuras celulares tienen ciertas características. Esto, sin lugar a dudas, nos va a ayudar a tener una comprensión más amplia y de esta forma ser más eficientes cuando empecemos a estudiar la función de cada una de las partes de la célula. Y posteriormente pues lo podamos aplicar en un contexto real ya en la carrera o durante el proceso de egreso. Pero bueno, vamos a los pilares, a la parte medular. Para entender la estructura celular nos tenemos que remitir primeramente a las bases evolutivas, que como tal las células comienzan como estructuras muy primitivas llamadas bacterias, un tipo de bacteria primitiva, ¿sí? Le vamos a poner aquí un entrecomillado, ¿sí? Son estructuras muy antiguas. Ahorita les voy a poner algunas imágenes que consistían solamente en una membrana, su citoplasma y un material genético que estaba disperso dentro del citoplasma, o que más bien estaba atrapado. Ahí está, un material genético que no estaba siquiera en un núcleo, sino que estaba totalmente disperso. A partir de aquí, pues hay que entender que existen diferentes tipos de células como tal en la naturaleza o en la biodiversidad. Tenemos las células estrictamente bacterianas, ¿sí? Y tenemos las células que conocemos como célula animal y la célula vegetal, ¿sí? Son estos tres tipos de células que tenemos en la biodiversidad, pero hay que entender el origen evolutivo de las estructuras celulares para tener un dominio más amplio. Y para esto nos vamos a remitir a este lado. Primeramente hay que partir de esta pregunta, de la clasificación de los seres vivos, la clasificación actual. ¿Cuál es el criterio que se toma para poder clasificar a los seres vivos? Si bien históricamente ha habido muchos criterios, ha habido distintas propuestas de clasificación. Robert Whittaker tenía una propuesta de 5 reinos que posteriormente cayó en obsolescencia, y esta clasificación cayó en obsolescencia propiamente por un criterio más nuevo que utiliza como criterio la estructura genética con base en el ADN. Esta clasificación propone que los organismos se clasifican en 3 dominios. Uno es el dominio bacteria, que tenemos aquí, que tienen esta estructura, ¿sí? Y pues con estas características, ¿no? Que tiene aquí sus grupos. Tenemos por otro lado las arqueobacterias, que las vamos a identificar con otro color. Aleatoriamente le vamos a poner el amarillo, ¿sí? Las arqueobacterias. Que es otro tipo de bacteria con sus características fisiológicas muy particulares. Y por último tenemos en este apartado
las células eucarióticas, que son aquellas que poseen un núcleo verdadero, ¿sí? Como la célula animal y la célula vegetal. Bueno, a partir de aquí podemos ir haciendo algunas opiniones, partiendo de que todo inicia con esta bacteria primitiva que se le denomina LUCA por sus, son siglas que están en inglés, que significan Last Universal Common Ancestor. Entonces es el ancestro que tenemos en común tanto las bacterias como los organismos vegetales, los organismos animales y las arqueobacterias. Este es digamos, como el primer ancestro que tenemos todos en común, toda la biodiversidad, ¿sí? Hay alguna literatura que lo denomina de otra forma como progenote, ¿no? Bueno, pues esta clasificación de los 3 dominios, haciendo alusión al dominio bacteria, eucaria y arquea, fue propuesta por Carl Guss en 1990. Hoy día hay otros criterios, hay otras propuestas que se han hecho derivadas de esta clasificación, pero para fines prácticos de este video nos vamos a basar en estos 3 dominios. Entendiendo entonces estas características, podemos avanzar en conocer cuáles son esos organelos u orgánulos que tenemos, digamos, en común, tanto bacterias como organismos eucarióticos en célula animal o en célula vegetal, y desde luego arqueobacterias. A partir de ahí podemos hacer un análisis comparativo y ver que nosotros tenemos compartimos algunos orgánulos con, por ejemplo, nosotros como organismos eucarióticos y animales, por ejemplo con las plantas o con las bacterias y los arqueobacterias. Bueno, este solamente es un video introductorio y a continuación puedes visualizar el video que se llama Bacterias.